Bueno, pues hoy estoy muy contento porque estamos aquí con Stevie. Primero, ¿qué tal estás? Estoy increíble. Estoy un poco resfriado, si me lo notáis en la voz. Muchísimas gracias por venir. Encantadísimo, de verdad. Es un placer tenerte por aquí. Y vamos a ir con la primera pregunta, que no sé si has echado un poco un ojo al resto, siempre empezamos con la misma. Quizá te pilla como un poco de sorpresa, pero también es un poco la intención. Vale. Entonces además, o sea, tú hablas como del tema en la música y tal. Entonces quiero preguntarte un poco muy a grandes rasgos cómo fue tu infancia, que es como siempre la primera pregunta que hacemos. O sea, la recuerdo bonita, pero complicada. En plan, por tema... Eso, ya se habla en el disco, Mm. pero tema precariedad económica y también mi madre tenía sus problemas y tal, divorcio de mis padres, era un pequeño infierno que ahora con 26 años que tengo no lo recuerdo tan mal, ¿sabes? Sí, al final también un poco el ser humano como que tiende a, ¿no? A como Sí, a tirar para adelante. borrar un poquito traumas y no fue tan malo. ¿De dónde eres? O sea, ¿dónde naciste? O sea, yo nací en Castefa, que es una zona hacia abajo de Barcelona. Es como una, no sé si se considera ciudad, yo creo que sí. De donde han salido, o sea, de ahí de la zona del Baix Llobregat han salido artistas como Rosalía, Estopa o Alice. Joder. Sí, sí, sí. Entonces, súper orgulloso de haber nacido en el Baix Llobregat. Y después, nada, después yo me crié, o sea, ahí estuve hasta los 10 11 años por la zona de Barcelona y yo después ya me crié en Galicia a partir de los 10 años. Y en cuanto cumplí la mayoría de edad dije, me voy de aquí, necesito ciudad, Sí, cambiar un bullicio". poco. O sea que realmente tu adolescencia y tal la viste en Galicia. Sí, totalmente, mis mejores amigos de ahora, mi familia y todo están allí. ¿En qué zona de Galicia? Luego es cuando le preguntas a alguien, algún gallego de dónde eres y todo el mundo te dice Coruña, Santiago, Pontevedra, así toda zona costa y nadie te dice la zona del interior, pues de ahí soy yo. Es una pena porque siempre que alguien me pregunta dónde eres, o sea, empiezo muy desde adentro y como no tienen ni idea, tengo que ir subiendo. Que Claro, sí, además por eso hemos hecho directamente Galicia. claro, claro, ya Galicia, porque si no es ¿de dónde eres? Y el pueblo de donde soy, bueno, la aldea de donde soy se llama Vilatán, el pueblo de donde pertenece esa aldea se llama Escairón, la gente sigue en plan así, me voy a la ciudad más cercana que es Monforte de Lemos, la gente empieza a hacer así, si es de Galicia a lo mejor sí, si no ni de coña, y ya entonces ahí veo y digo Lugo, y si ya no es Lugo ya tiene que ser Ya, Galicia, sí, sí, ya es jodido si no. literal. Vale, pues vamos un poco como en orden cronológico. Mm. Entonces, o sea, siempre me gusta preguntar un poco cuál es el primer recuerdo relacionado con la música que tienes. O sea, cuál es el primer momento que, ya sea que te ponen algo en casa o escuchas algo de alguien que dices, ¡buah, qué movida tan guapa! Yo creo que es mi padre, o sea, mi padre me hace mucha gracia porque durante toda su vida habrá tenido como 40 tipos de oficios diferentes, ya no trabajo, sino periodista, em, camarero. De repente trabajaba de DJ, ha trabajado de, o sea, pero de una locura de cosas. Entonces recuerdo, O sea, que encima, claro, sabe un poco de todo. Qué sí, guapo sí, eso. sí, por eso mismo. Lo que pasa es que él sí que es verdad que siempre ha estado como, su mundo era la música, ¿sabes? O por lo menos enseñarla. Y en el momento que yo debía de tener entre los 6 y los 8 años, él empezó a trabajar en Castefa, empezó a trabajar en un pub que se llamaba Smoke. Y aparte de camarero, pues era el que pinchaba un poquito la música y era como muy guay, muy modernete todo, muy chulo. Y en esa época, pues empezó a hacer como lo que él llamaba los Smoke Cities, que eran como discos que pinchaban en ese bar, Qué que guapo. eran playlists que hacía él, ¿sabes? Entonces yo después tenía esos discos, eran míos, y esos discos fueron los primeros con los que pude como experimentar la música y tal, y eran cosas muy guapas, rollo Al G, Arctic Monkeys, en plan como muy bien curado, Sí. ¿sabes? Tío, pues qué guay eso, la verdad, ¿eh? O Sí, sea, sí, porque decir muy que chulo. como lo primero que escuchaste es un CD que había metido tu padre y cosas está muy guapo. Literalmente, y además como que es que era de todo, o sea, yo ya desde pequeño era como cualquier tipo de género, sí que mi padre en ese momento iba muchísimo más por lo americano o lo inglés y se iba un poquito de España, pero yo también tenía como en el momento en el que él me inculcó eso, yo de repente creé como algún tipo
interrogante dentro mía de preguntarles siempre, ¿sabes? Entonces en algún momento empecé a decirle, quiero escuchar cosas de España. Entonces me enseñaba también. Pero esos discos tenían de todo, tenían hip hop, tenían a Run DMC y a Kanye West, en la época buena, la época de luz de Kanye West. Tenían rock, tenían punk, tenían, yo qué sé, NoFX y fumadas. Me enseñó, o sea, tenía de todo. Me enseñó disco de la época, me enseñó house, me enseñó a Fatboy Slim, que me encantaba. O Joder. sea, una locura, en plan. O sea, agradezco mucho también a mi padre eso de no hacerle feo a ningún tipo de género, porque me ha permitido a mí ahora, a la hora de hacer música, Sí, tener la mente abierta. literal, de no hacerle yo tampoco el feo a nada. Sí, o sea, eso es la hostia, porque realmente puedes hacer un poco lo que quieras sin prejuzgar, Literal. sí o Y sin meterte como dentro de un género. sí, sí. También, obviamente, yo sé mis limitaciones, pero también soy capaz de escucharlo todo y decir, Buah, puedo sacar esto de aquí. A lo mejor no consigo hacer este género completo, pero este tipo de movidas que hacen en este género me lo llevo al mío, ¿sabes? Qué guapo. ¿Tienes como Sí. algún grupo o algo que te causase como fijación? Demasiados. O sea, que así que me enseñaron a mi padre y que te puedo decir ahora, yo recuerdo en 2010 que me regaló mi primer iPod de estos de pincitas, ¿sabéis? Así como shuffle. Donde me puso como, no sé cuántas eran, como 450 canciones, y ahí descubrí a varios grupos. Uno de ellos era Vampire Weekend, que son chulísimos, súper guay, súper recomendadísimos. Seguro que si entráis en Spotify y les escucháis, encontráis alguna canción que decís, ah, esto lo he visto. Y después Al G, que tienen Breeze Blocks, que es una de mis canciones favoritas en el mundo. Y The XX, que se separaron y ahora hay uno que se llama Jamie XX, otra que es Romy, y su primer disco, que es, creo que es XX, el disco se llama así, es una pedazo de locura. Y además era como ese rollo, creo que ahora yo he cogido mucho de ahí, que es como todo muy lofi, muy... Qué guay. No hay muchos drums, todo es como muy tristón, ¿sabes? La vibe está oscura, muy chulo. Qué guay eso. O sea Mm. que, por continuar un poco, todo esto me has dicho que era en plan desde muy pequeño, 6 7 8 años, cuando Sí, empiezas como a... desde los 6 7, ponle que máximo 8 años, ya empezaba a escuchar esas movidas. Obviamente por el lado de mi madre también tengo un montón de cosas, pero eran como cosas mucho más de aquí. O sea, por mi madre descubrí a Nach Hostia. y a Amaral, ¿sabes? Que eran como también dos mundos, a la Mala Rodríguez, a Bebé, como que era un poquito más el mundo de mi madre. También como que lo aprecio mucho y a día de hoy pues lo voy acarreando un poquito también en mi música. O sea, creo que en mi música hay un montón de Amaral. O sea, amo a Amaral, la amo con todo mi corazón. Es la hostia. Es la hostia, son la hostia. Entonces, o sea, continúas, te vas como a Galicia, entiendo que también allí pues te empiezas a juntar con más amigos, empiezas como a descubrir más cosas Hmm. y, o sea, desde pequeño también como al escuchar toda esta movida dices, yo quiero hacer algo así, o simplemente lo tienes como ahí como un hobby, por así decirlo. No, ni eso, porque quiero decir, nunca ha sido mi fijación hacer música. La amo y era mi mundo también. O sea, me pasaba el día escuchando música y descubriendo música sobre todo. Pero, o sea, yo con 11 12 13 14 y 15 años, en mi pubertad, yo no era mi intención hacer música. En algún momento yo y mis dos colegas nos habíamos juntado para hacer un grupo de punk, pero como hacen todos los chavales cuando tienen 13 años y se creen los reyes del mundo, ¿sabes? Nos duró 2 meses la broma, también te digo. O sea, que tocabas, o sea, aprendiste música. Aprendí un poco a tocar el bajo en ese momento, yo era como el bajista del grupo, pero era súper bajito y no me llegaba ni siquiera el brazo al final del mástil del bajo, era ridículo. Y lo dejé, nada, que dure medio año tocando el bajo, dije, no, está claro. Pues además yo tengo una cosa que siempre he ido explicando y mis colegas siempre dicen y mi padre siempre dice, que es que tengo hiperfijaciones que dejo al mes, a los 2 meses. Me enamoro de eso, como de hobbies. Me enamoro de vías, de hacer cosas y tal, de olas. Y después se me va el momento, en plan, yo quería ser dibujante de cómics. Eso, o sea, de pequeño querías ser. Yo quería ser dibujante de cómics de pequeño. Y después sí que siempre iba por un poquito por las artes plásticas y creo que es algo que a día de hoy sigo teniendo porque me sigo haciendo mis portadas o sigo formando parte un poquito de los grafismos de mis videoclips y cosas así, o del propio vinilo y tal, pero como que ya es algo un poquito más secundario.
pero yo en su momento como que empecé con las artes plásticas, después quise estudiar diseño, bueno, empecé a estudiar diseño gráfico, em, me compré una tableta gráfica de estas para dibujar y tal, después quise ser tatuador, me compré la maquinita para ser tatuador, no. Entonces como que mis colegas eran en plan, vale, llega una cosa, se le va a ir a los 2 meses. Y llegó un día la música, en plan, porque hacíamos freestyle nosotros, porque nuestra fijación en ese momento era la FMS y estas movidas. Hostia, pero, o sea, ¿esto más o menos en qué año? Esto en 2017 a lo mejor, 2016, 2017, O así sea, que nosotros estaba justo ahí que había metido la hostia el freestyle, estaba como a punto, ¿no? De esa literal. ola. Ese era el cuarto escalón también, había empezado toda esa movida, o sea, Duki aún no era Duki, Sí, sí, no, ¿sabes? lo que estaba en la plaza de Literal, del quinto estaba en la escalón. placita. Y nosotros era como, ¡guau, qué guapo! Vamos a hacerlo en nuestro pueblo de 1000 habitantes, 700 señores de más de 60 años, ¿sabes? Que por lo que sea Y no iban a... claro que no iban a verlo. Y empezamos a hacerlo, nos hizo gracia y dijimos, ¡guau, qué guay estaría tener un colectivo! Que además era la época también de BNMP, que eran Cruz Cafún, Echoclo y todos estos, y lo veíamos y era como, si estos chavales están haciendo ellos mismos los vídeos, están haciendo su propia música y su propia promoción, ¿por qué nosotros con 16, 17 años no podemos hacerlo? Y nos hizo gracia y empezamos a intentarlo. Y yo les empecé a grabar, me acuerdo que les grababa en mi casa, me había descargado el Cubase, que es una Sí, mierda de programa, y, y les grababa con los cascos estos que tienen micrófono de tal. tipo para jugar en disco. Literal, para echarme una partida al Counter-Strike o lo que fuera, pues utilizaba eso para grabarles. Y al principio pues teníamos como, yo qué sé, 30 temas de muy dudosa calidad que teníamos ahí. Y un día pues ¿Pero salí y qué con hacías? O sea, rollo, 16. ¿metíais bases de internet o producías ya ahí? No, metíamos bases de internet, nos sudaba. O sea, nosotros queríamos rapear, en plan, no queríamos hacer otra cosa. Y, y ya más adelante como que ellos me compraron un micrófono y mi perfijación se quedó ahí y no me moví de eso. Qué guay, qué importante lo que has dicho de que, como veíais que otra peña lo hacía, decís, vale, podemos hacerlo. Claro, claro, pues lo veo súper importante. O sea, yo espero que si en algún momento soy ejemplo de alguien, primero sea uno bueno y dos, se den cuenta de que si yo puedo hacerlo porque parto de donde parto, lo puede hacer cualquiera. Yo tengo mi propia lucha un poco, me da un poco de rabia cuando el nepotismo aparece y ves triunfar solo a la gente que se lo puede permitir. Entonces es como, me da rabia porque yo veía eso de pequeño y me tiraba para atrás, en plan decía, bueno, pues está claro que entonces yo no. Sí, no, te desmotiva totalmente eso. Te desmotiva completamente. Sobre todo joder, creo que la gente en mi situación, que no era la peor del mundo, pero en mi situación, o peor, pues ha vivido muchísimo eso y ha dicho, bueno, pues ya está, pues hago lo que tenga que Sí, pues me hacer, acabo rindo. en el curro de mi padre o lo que sea, ¿sabes? ¿Y qué va? En plan, o sea, no voy a ser el que venga aquí a decir si te lo curras, lo consigues, Porque sí, son mil factores. porque son 1000 factores y no es real. Y obviamente, cuanto más dinero tengas y cuantos más contactos tengas en la industria, más fácil y antes, obviamente el Sí. talento tiene mucho que ver, pero más fácil y antes va a ocurrir. Sí, a lo mejor tenemos Pero oportunidades. eso es, pero no sé, pero ver a BNMP, a estos chicos canarios, en plan, eran como, yo qué sé, chavales de 18 años que tenían vídeos horribles y canciones o sea, eran buenas, pero con calidad de un micrófono un poquito tirando Sí, pero al para... final eso es la gracia, ¿no? Yo creo. Claro, era la Porque gracia y los veías crecer y ahora ves dónde está Cruz Cafune comparado con dónde estaba en 2016, ¿sabes? Y eso es lo chulo, no sé. Me resultaba muy, muy gratificante de ver y era como, yo quiero ser ellos porque eran mi ejemplo. Gente que venía del barrio. sí, Y bueno, a ver, el underground, la palabra underground ya viene un poco de eso, de barrio, de abajo, de... Ojalá se siga manteniendo para esa gente, pero obviamente no es así. sí, no, al final yo creo que es de las cosas más bonitas de la música eso. Sí, Vale, pues continuamos un poco con línea temporal como tal. O sea, te compran el micro, ya empiezas como a hacer movidas. sí, Bueno, también ahora hablaremos luego más tarde de cuando ya empieza como tu proyecto como tal, pero justo has mencionado lo de el diseño gráfico y que querías dibujar cómic y tal. Y ya por curiosidad quería preguntarte las primeras portadas que son de ese rollo, eso es tuyo, por ejemplo.
Tienen Todo como es mío. ilustraciones. Sí, sí, son mías. Me encantaba dibujar. Y los videoclips eran como animación un poquito. Se movían las bocas y tal, en plan, lo mínimo que yo pudiera animar, ¿sabes? Pero sí, me hacía mucha gracia. Esos temas tendrían que desaparecer ahora mismo porque no estoy muy orgulloso de ellos. Pero a la vez sí que lo estoy porque yo qué sé, porque estaba todo hecho por nosotros, ¿sabes? Y también, o sea, los videoclips que le grababa yo a mis colegas o que ellos me ayudaban a grabarme a mí, yo los editaba, en plan, éramos fans del multimedia, en plan, de hacerlo nosotros, del do it yourself. No, pero o sea, es guay porque sabías un poco de todos los palos. O sea, podías desde dibujar la portada, animártela, grabarte un videoclip o grabarte el tema. Literal, en plan. Y era divertidísimo y lo he hecho mucho de menos. Por eso, en cuanto puedo poner mano en lo que yo pueda poner mano, lo hago, ¿sabes? Rollo, si tiene que ser en el vinilo, o sea, obviamente ahora estoy en una disco y estando en una label, pues derivas, en plan, Sí, es normal. normal también, tú te tienes que dedicar a lo tuyo y pulir eso y otra gente que ya ha pulido su hobby, su oficio, pues harán la otra parte. Pero a mí me da, yo creo que de ese mundo del que vengo me daba ansiedad y todo, el hecho de dejarlo todo a manos de otra persona. Entonces, yo creo que les he debido de parecerles muy pesado, pero necesitaba yo meter mano, O ¿sabes? sea, también es normal porque, o sea, como que yo como lo veo es que dentro de la música que haces, como que tiene un toque muy personal, te abres mucho y al final pues entiendo que quieres que todo esté muy pulido como quieres. Eso Exactamente. es, sí. Porque al final son como obras muy personales. Totalmente, también es eso un poco, en plan, ¿quién va a saber mejor que yo que esto es lo que necesita lo visual, ¿sabes? Yo tengo mis ideas, mis storyboards en la cabeza o en el bloc de notas del iPhone, ¿sabes? Y no quiero que salga de ahí, en plan, ya lo he visualizado. Qué guay. Vale, o sea, nos comentabas antes que con 18 te vas de Galicia. ¿Te vienes ya aquí a Madrid o dónde te vas? No, me voy a Barcelona. En Galicia conozco como a mi ex y a los 4 meses también yo un poquito con la sensación de que tengo que escapar un poquito del pueblo y tal, decido irme a vivir con ella a Barcelona con tan solo 18 años. Hostia, qué locura eso, ¿eh? Muy, muy locura, pero tampoco salió tan mal. En plan, obviamente no acabó bien porque pues, somos exes, pero lo que duró, no sé, en plan, dentro de sus altibajos creo que fue una etapa muy bonita y muy necesaria para mí. Me largué a Barcelona, vi lo que era vivir, o sea, vivir yo, Sí, ¿sabes? En buscarte la plan, vida. buscarme la vida, o sea, empecé a ser un poco como mi padre, ya me veía como mi padre de ahora curro de esto, ahora de esto otro, ahora de De qué tal. curraste? Pues estuve de botones en un hotel de lujo, en Paseo de Gracia. Después curré también, ¿cómo se llama? Emisor de llamadas, en plan el que... Sí, en plan rollo call center. Eso es, en un horrible, la verdad, me quería morir, en plan llorando cada noche. Es que eso uf, tiene que ser Es una duro. movida. Por eso yo ahora, en plan, cuando me llama alguien así y no, prefiero colgar simplemente o decirles no, muchísimas gracias, de verdad que ahora no tengo el tiempo, que lo que me han llegado a decir a mí, que es horrible, tío. Sí, o sea, hay gente muy hijo de puta en eso. Ahí, o sea, yo creo que la gente no se da cuenta de Sí, de que al que otro no lado es hay tu una... culpa, ¿sabes? Es que, además, Sí. ni siquiera le picas tú a llamar, en plan, es un ordenador que hace la llamada automática y cuando alguien te cuelga ya está llamando a otra persona, ¿sabes? Tú llevas los casquitos y estás así, con el guión aquí, y no te queda de otra que decir esa primera frase siempre, ¿sabes? Y si no vendes, te echan. O sea, en el contrato no es en plan contrato temporal o contrato de Sí, o sea, que va por indefinido. objetivos y sí. Va por objetivos lo que tú ganas de dinero y va por objetivos que te echen o no te echen. Es una movida, es muy feo y no le deseo eso a nadie. Y estuve ahí unos meses. Después también he trabajado en un pub de noche. He trabajado como camarero y he trabajado uno de mis trabajos favoritos, que trabajé como... Yo, en vez de darlas, recibía llamadas en época de COVID, de cuarentena y tal, para ayudar. En plan, formaba parte de Adeslas y era como un departamento que recibía llamadas con cualquier tipo de duda que tuviera que ver con el COVID. Hostia, qué Sí, curioso eso. estaba muy guay. Sí, o sea, al final es justo la otra cara. Sí, literal, era como, va, en vez de molestar, vienen a mí para yo intentar hacer algo, entonces me sentía un poco útil. Sí, ¿no? Y te sientes mucho más Sí, realizado.
Y bueno, y mientras ocurría todo eso, yo intentaba que la música funcionara. O sea, que ya en ese momento ahí sí que ya como que currabas porque no te quedaba otra, pero ya tu idea era que tirar para adelante con la música. Sí, o sea, o sea, desde que me compraron el micrófono mis colegas, o sea, tienes esas fantasías en la cabeza de que pues, ese hobby tuyo pues, se cumpla y lo malo es que comparado con otros hobbies como pueden ser, yo qué sé, bueno, que no digo que no sea jodido, que justo el ejemplo que iba a dar es jodidísimo, que puede ser médico o enfermero, ese es tu hobby o esa es tu vocación y lo puedes conseguir yendo a la universidad y haciendo Sí, que el esto. camino está como más trazado, El camino, sabes lo que tienes que eso hacer. es, que no digo que no sea fácil para nada, pero el camino está trazado y el propio sistema te pone unas facilidades para que puedas llegar ahí, Claro, o sea, que sabes que es ¿sabes? difícil, pero sabes que si hago esto, esto, esto y consigo hacerlo, voy a llegar. Eso es, Pero en la música en la no te lo música asegura es nada. como, uno, nadie te dice qué tienes que hacer, dos, cuando descubres qué tienes que hacerlo bien y tres, cuando lo haces bien, nadie te asegura que vayas a poder conseguir vivir de eso. Totalmente. Es como jugar un poco a la lotería también. Y eso, yo simplemente lo intentaba, en plan, obviamente ya mi cabeza no creía que fuera posible, era una fantasía, pero una fantasía que de verdad me apetecía mucho y había veces como dejes de que podía funcionar, toda la gente que me escuchaba, que eran mis familiares y mis amigos, decían que les gustaba, entonces yo me obcecaba un poco con el rollo de, no, es que si es bueno para ellos, tiene que ser bueno para el resto, entonces en algún momento esto va a funcionar. Y entonces hubo un momento en el que yo me fui de Barcelona por una movida que me pasó en la cabeza y me largué a Barcelona un año. A Barcelona, perdón. De Barcelona me fui a Galicia otra vez de nuevo. Estuve conviviendo ahí con mis colegas unos 6 meses y dije, no, tengo que volver a... porque me sentía inútil allí, no estaba ni trabajando, ni estaba haciendo nada, estaba utilizando mis ahorros. Y dije, no, no, tengo que volver a Barcelona otra vez. Y de vuelta a Barcelona, que fue como cerca de 2021, 2022, o finales de 2022, encontré el curro este de turronero, que no era turronero, que yo sí, era dependiente de una tienda de turrones, donde me quedé ahí, me trataron bastante bien, en plan, obviamente era un curro de mierda, Sí. no por el propio curro, sino porque eres dependiente, es una mierda. Tiene que gustarte mucho atender a la gente y estar de pie 8 horas, ¿sabes? Sí, no, que es un curro duro. Y, Y entonces empecé a conocer a los jefes de ahí, del sitio de turrones, y empecé otra vez a entrar en el mundo del diseño gráfico. En plan, graphic design is my passion. Y volví a hacer como cositas y tal. Y me gustaba mi curro en plan de la temática de los turrones, de los dulces y tal. Y empecé a hacer como, les hice proyectos de ideas, rollo, unos turrones mini que fueron como barritas de Qué sneakers. guapo eso. Estaba guapo, les hice un PDF guapísimo, se lo presenté, tal, me dijeron que hasta lo habían pensado, pero que no era viable por Sí, temas por factores económicos suyos y de tal, negocio. pero que tenían súper pendiente, en plan, el hecho de que si en algún momento había una vacante en diseño gráfico, que me tenían muy en cuenta. Y así fue, de repente como que me sentí un poquito el favorito de la empresa, Sí, ¿sabes? valorado. Y entonces yo, pues en ese momento ya estaba muy centrado en eso, en que poder ascender un poco y tener un trabajo de algo que sí que me gustaba. Y saqué un tema, que es terapia, que lo saqué un poco como para, creo que esto ya lo he dicho, en plan, como para despedirme, pero quiero como dejar claro que no era para despedirme de la música, sino para despedirme un poco de la idea de vivir de eso, ¿sabes? Obviamente cuando tienes un hobby, lo llevas teniendo 6 7 años, no lo dejas, pero no paras de hacer algo, Sí. ¿sabes? Que te gusta. Entonces obviamente iba a seguir haciendo música, pero la idea era como, no voy a dedicarle más tiempo del que realmente me apetece dedicarle, ¿sabes? Que era lo que hacía antes. Y entonces como que saqué terapia Y eso lo cambió. y cambió. Y de repente fue como, pues no, pues te jodes. Pues Pues, volvemos. pues volvemos para aquí. Vale, ahora hablaremos bien de eso. Vamos a ir a la primera sección del programa, Dale. que así dejamos como cerrado ya como la primera parte y tal. Hmm. Se llama lugares. Vale, Entonces te voy a decir sentimientos y los tienes que asociar con un lugar. vale. Puede ser desde una ciudad o incluso un sitio muy concreto, en plan de mi cuarto de cuando tenía 12 años. Me parece guay. Entonces vamos el primero con paz. Paz. Em, a ver. Paz, te voy a decir una... No, paz te voy a decir mi casa de ahora, aquí en Madrid. Em,
en Usera. Vivo en Hostia, Usera. yo vivo al lado, ¿eh? Sí, O sea, yo de hecho vivo en Usera, pero en plan más hacia Orcasitas, pero pertenece a Usera. claro, Hostia, estamos al lado. increíble. Pues vivo a Usera. Vamos con nostalgia. Nostalgia, Castelldefels. Cada vez que paso por Castefa me encanta y me crea muchísima nostalgia. ¿Sueles ir? Cada vez que voy a Barcelona ha coincidido que he vuelto a pasar por ahí. Vale, vamos con felicidad. Felicidad, Este es como más ambiguo. Yo sí, creo. un poquito. No la tengo, ¿eh? Mm, No tengo felicidad, tío. Lo siento muchísimo. Vamos con la siguiente. Vale, esto más que un sentimiento, por así decirlo, es cuál sería, y encima, ya que has vivido en muchos sitios diferentes, cuál sería el lugar de tus sueños para vivir. O sea, de todos los sitios que has estado, ¿dónde te molaría cuando ya estés más tranquilo, como decir, vale, me establezco aquí? Obviamente me gustaría establecerme rollo casi jubilado, ¿sabes? O sabiendo que la música funciona y que simplemente tengo que hacerla. En Galicia, tener mi casita. Tener mi casa cerca del Miño, del río de allí. ¿Mm? Y, y estar tranquilo ahí, tener a mis colegas por ahí cerca también con sus casas, sería como mis sueños, ¿sabes? Qué guay. Vale, pues vamos a la siguiente, que es cuál sería el concierto de tus sueños. O sea, cuál, obviamente, hecho por ti, desde una sala pequeña o te imaginas, y más nosotros que ya como que nos hemos creado ya en una generación que tienes acceso a YouTube a haber visto conciertos míticos. Sí, O sea, ¿cómo te imaginas un concierto que digas, buah, esto sería como el sueño de mi vida? Después de esto ya puedo em, chapar. pues obviamente como cualquiera, bueno, no sé si cualquiera que te diga que entiende de esto un poco, de haber entrado un poco ya dentro de la industria, no sé si te diría esto, pero todo el mundo quiere hacer un estadio. Pero no sé si un estadio tendría sentido para mí. O sea, siempre, hace poco fue el concierto de Radiohead, hicieron esta movida, no sé dónde fue, no, Fue, no, fue Wizzing, creo, ¿no? ¿fue Wizzing? Juraría. Pues un Wizzing, pero de esa forma, rollo rodeado, ¿sabes? Ah, Un sí, la puesta en poquito. escena era la hostia. Me encantaba, en plan, y se sentía... Bueno, y lo he visto en muchos más artistas, creo que Kendrick Lamar en algún momento, seguramente en Estados Unidos, yo veía sus conciertos y eran como un escenario y rodeado de peña. Eso, un Wizzing, obviamente. En Sí, que le da plan, como ese toque cercano, aunque estés en un mega estadio. eso es, Qué guay. sería alucinante. Y vamos con una canción que te recuerde a un lugar. Em, una solo, que me recuerda a un lugar. O dos, las que quieras. Vale, pues te voy a decir Mediterráneo, de Joan Manuel, que me recuerda a los paseos que dábamos mi padre y yo desde Castelldefels hasta su pub, en Playa Fels, que es lo mismo, pero era como la zona de playa, que íbamos andando y nos la sabíamos de memoria, en plan, no la íbamos escuchando, sino la íbamos recitando. Oh, qué bonito eso. Precioso, en plan, uno de los mayores recuerdos que tengo con esa canción. Creo que lo voy a dejar ahí, sí, con esa canción. Demasiado bonito. Lo voy a cagar si digo otra cosa. Además, justo has dicho lo de tu padre, tú lo mencionas mucho, de Sí, lo guay que es como que tu padre te haya apoyado, entiendo que sea tu fan número uno, de hecho dices en algún totalmente. tema. Eso también supongo que será la hostia que te habrá ayudado un montón en esos momentos que decías, vale, no puedo más, o qué putada no haber tenido las facilidades que puede tener otra gente. Supongo que eso también sería como un punto de apoyo. Sí, y hemos tenido muchas conversaciones. También él me ha dicho o sea, él me ha hecho entender que nosotros venimos o sea, tenemos como, o sea, en sus palabras un poquito, como sangre luchadora de nos da igual, el dinero obviamente lo tenemos en la cabeza, pero no lo necesitamos, ¿sabes? Y seguimos para adelante y hasta conseguirlo si hace falta. O no, o hasta sobrevivir. O sea, nos gusta sobrevivir. O estamos acostumbrados a ello, no sé. Pero se lo agradezco a mi padre, la verdad. Sí, o sea, tienes un montón de temas que son preciosos, la verdad, acerca de tu padre. Hombre, Vale, pues salimos de la sección y vamos un poco justo a donde lo habíamos dejado, que es vale. como sale terapia, como que cambia un poco la percepción ya de qué vas a hacer. Sí, pero cambia raro. En plan, es ese momento en el que ves que cambia, porque pasas de hacer menos de 1000 streams que ni siquiera te lo pone Spotify. ¿Sabes cuando no te pone Spotify ni Mm. las streams que tiene un tema? Pasas de hacer menos de 1000 streams a que te escuchen tu padre, dos fans y tus colegas, a que pues de repente el tema, yo que sé, que tenía 15.000, 20.000, o sea, no era una locura en terapia en el momento en el que salió. Me habían puesto de portada en Fresh Finds España, pero en plan, ser portada ahí
O sea, te sirve de empezar a que la gente Sí, pero te vea, tampoco, pero claro. no te salva de nada, ¿sabes? ¿Y o sea, cómo mete de repente el tema? O sea, ¿que hay algún factor o simplemente algoritmo? No, o sea, eso fue. Yo creo que fue que el tema funcionó. En plan, gustaba. Tenía como. Dio en todas las teclas necesarias como para que la gente le hiciera clic, ¿sabes? Yo no lo sabía, ya lo he dicho mil veces. En plan, no tenía ni idea de que eso iba a ser así. No era mi intención, la verdad. En plan, para mí era una despedida. Que no iba a funcionar como el resto de temas que había sacado. Es más, para mí era el tema que menos iba a funcionar. Porque ese tema lo saqué después de haber sacado los temas que tengo ahí, rollo dibujados por mí, que yo pensaba que esos temas lo podían petar, ¿sabes? Yo los Porque, escucharé y están guays, la verdad, a ¿eh? ver, tienen su gracia, pero son temas como medio reggaetón, Sí, sí, o sí. De sea, hecho, con ritmos de reggaetón por lo menos. era una de las cosas que tenía aquí apuntadas, que por qué ese cambio de estilo, pero ya con lo Porque que me en has mi dicho... cabeza, o sea, te lo digo ahora, en mi cabeza yo en algún momento dejé de amar la música y dije, quiero que funcione. ¿Cómo va a funcionar? Y obviamente me encantaba hacer esos temas, pero yo pensaba de verdad, o sea, en mi cabeza era como, ¿qué funciona? ¿Funciona el reggaetón? Joder, voy a hacer reggaetón, a ver si funciona, ¿sabes? O sea, que realmente quizá fue eso justo el click, ¿no? Sí, En que plan parar de otra verdad, vez. como era una despedida, dijiste, me libero, hago lo que Hago lo quiero. que hago. ¿Quién soy yo realmente? Pues esto. Pero en mi cabeza era como, esto no va a funcionar, obviamente, porque ¿quién escucha esto? No lo escucho ni yo, ¿sabes? Y, o sea, un pavo recitando 30 nombres de gente que no conozco, que lo escuche su abuela, en plan, yo no voy a ser esa persona. Y por eso lo saqué, dije, bueno, pues ya está, yo estaba en mis movidas, lo saco y fue eso lo que imagino que dio en la tecla, que todo el mundo se puede identificar con cualquiera de esos nombres. Total. Y también como que pasa un poco de ya los dibujos, a de repente una portada que eres literalmente tú, como en un escáner. Literal, en plan, yo ya se me había quedado sin ideas de hacer portadas, tío. Digo, ¿qué tengo en casa? Y con mis compañeros de piso teníamos un escáner del 2003. Dije, pues al principio puse la mano y dije, hostia, qué guapo esto. Es que está muy guapo eso, Está fuera muy guapo, coña, en en plan, lo serio. descubrí ese día, ¿eh? En plan, porque yo estaba escaneando otras cosas. Había hecho unas fotos que había imprimido y estaba intentando como hacer unas movidas, ¿sabes? A la vez que tal. Y en una de estas como que creo que se me debió escapar un par de dedos y tal. Y dije, claro, claro, o sea, me escanea lo que le Escanea lo que pongas. pongas, Y claro. entonces mi cabeza dijo, o pones la cara o pones el culo, tú decides. Por suerte decidí poner la cara y salió esa portada muy chula. Además la texturita mola también, que después no pude hacer la misma en el remix, porque era como con una fundita de estas de plástico, ¿sabes? Sí, Que tenía como textura por encima, como un relieve muy raro, que le dio ese efecto de que estaba sí, como lejos o distorsionado, sí. cerca. Muy guay, la verdad. Y eso, nada, que sí se veía más profesional, se escuchaba mejor, bueno, todo lo que había aprendido hasta entonces. Y eso, cada cosita de esas, cada hilo hizo que medio funcionara en ese momento, que a Spotify le gustara, que a la gente le medio gustara en Instagram, que le llegara gente que no me conocía. Y yo había subido, era la primera vez que subía un TikTok y el TikTok había funcionado, había funcionado para mí, tenía 800 likes en vez de 72, como solían tener mis fotos. Y, y me descubrió Freddy, que es mi manager, le gustó mucho la canción, quedamos para conocernos y tal. Acabó siendo mi manager por cosas de la vida y en el momento en el que acabó siendo mi manager por cosas de la vida, em, él estaba obsesionado con TikTok, Reels, Shorts y estas cosas, de pues, la forma de promocionarse ahora y lo Sí, sigue sí. siendo obviamente. Y empezamos con eso, con el resto de temas que no eran terapia, no funcionaban tanto. Ya había llegado a un escalón por encima, ya estaba conociendo a gente en Madrid, industria en Madrid y todo el rollo, pero no acaba de funcionar. Y en el momento en el que yo decidí mudarme a Madrid en enero de 2024, enero de Sí, 2024, se hace relativamente poco. sí, yo tuve una conversación con él en su casa que le dije, estoy cansado de hacer TikToks y Reels no funciona. En plan, lo de terapia fue casualidad, ya está, déjame, suéltame el brazo. Y me dijo, vale, vamos a hacer una cosa. Ya que fue la casualidad terapia, y hace un año ya casi de terapia, porque la había sacado en mayo de 2023, vamos a retomarlo. Ya que hubo una casualidad tan grande con ese tema, pues vamos a intentar hacer un último TikTok y si no funciona, te dejo en paz ya. Y esa misma mañana em, me dijo, bájate abajo de mi calle, yo te grabo desde el balcón y dices, hola, soy Stevie y me acabo de venir a Madrid a vivir de la música. Y suena así, y sonaba terapia.
Y lo subí y al momento, yo qué sé, dejé el móvil boca abajo, empezamos a hablar de esto de vamos a dejar TikTok. Y cuando volví a ver el móvil, el TikTok de mierda tenía 6.000, 7.000 likes. Hostia, qué Y barbaridad. fue como, le miré y él ya tenía la sonrisita de, Te lo dije. estás jodidísimo. No te queda otra hora que hacerme más caso que nada en el universo. Y a partir de ahí empezó todo a subir. Y otro TikTok. Y ahora el doble. Y ahora 50.000 likes. Y ahora 60.000 likes. Y ahora la gente hace su propio trend viral poniendo sus propios nombres. Y eso ya no solo son likes, sino que son 20.000 vídeos con no Sí. sé cuántos likes cada vídeo. De repente yo ya escuchaba a Chavivo, pero me habla él, le digo si se quiere subir al remix y ¡pum! ¿Sabes? Como que a partir de ahí Sí, fue todo fue para arriba. escaladísimo todo. ¿Cómo dirías que es tu relación ahora con las redes? La sigo odiando a muerte, en plan, hace bastante que no subo un TikTok realmente. Y es que si fuera por mí es que no subiría ni una historia. En plan, es que o sea, por naturaleza soy consumidor que no creador, ¿sabes? En plan de redes sociales. Soy muy consumidor, desafortunadamente. Ojalá no lo fuera tanto. O Em, sea, que antes de que llegase Freddy tú no movías mucho. ¿Qué va? ¿Qué va? En plan, yo subía alguna publicación cada 4 meses, no había hecho un reel en mi vida, ni sabía que funcionaba eso. O sea, no entendía lo de los TikToks. En plan, yo no los veía tampoco, en plan, mi cabeza no los comprendía. Era como publicaciones, historias, ya está. No me rayé la cabeza. No subía casi historias, no subía casi publicaciones. Y a veces me pasa, en plan, sin quererlo, de repente estoy 6 días sin subir nada, sin tener la necesidad de enseñar qué me pasa, ¿sabes? Pero porque me sale natural. Por eso digo que tengo una relación un poquito Sí, amor-odio de, amor-odio con de las agradecer redes. que. Pero a la vez. Obviamente yo sé que si le metiera más caña habrían cosas que funcionarían mucho mejor y que lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Sí, pero también es un poco de equilibrio. De que no, Eso de es, verdad que habéis eso ya es, no quemado. cansarme. También es mi trabajo, en plan, antes me quejaba de trabajar 8 horas cada día, 40 horas a la semana. Ahora no trabajo 8 horas cada día, 40 horas a la semana. Hay mucho tiempo que podría aprovechar en hacer eso, que es mi trabajo, que a veces tu trabajo no te tiene que gustar todo el completo Sí, de es tu lo curro, normal, de hecho, ¿sabes? eso. Literal, pero claro, como yo empecé a vivir de esto, dije, no, pues ahora voy a vivir de lo que realmente me gusta, por lo tanto solo voy a hacer lo que realmente me gusta. O sea, Y el momento en el que te vienes a Madrid es cuando empiezas ya a vivir solo en plan de apostar ya al 100%. para nada, en plan, o sea, iba a apostar al 100%, pero yo seguía teniendo mi curro de turronero. Como les había caído bien, además, en plan, como ya había un buen Sí, vínculo colegas. con la empresa, me hicieron el favor de traspasarme a una de las tiendas que había en Madrid. O sea, que era una multinacional, no era. Es multinacional, se llama Vicens, Ah, sí, 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 claro. la habéis visto seguro, en Sí, sí, plan, he pillado muchos turrones en la literal. puerta. Están muy ricos. Pues seguramente, a lo mejor, si has pasado por ópera en El 2024, de Arenal. el de Arenal, Sí, sí, he pasado 1000 veces por pues ese. yo te he dado un turrón 100%. Yo te he dado un Pues puede turrón, ser, porque bro. yo soy el típico que siempre pasa y Sí, ¿no? turroncito. Pues yo además daba en plan, bro, toma, Sí, en plan toma de los beso de la trozos. polla, coge lo que Cógelo, cógelo, quieras. sí, total. Y pues eso, pues yo seguía ahí, enero, febrero, y de repente fue que pasó esto, que empezó a viralizarse heavy, me empezaron a hablar discográficas, editoriales y cosas, empezaron a poner números sobre la mesa y entonces yo ya dije, hablé con Freddy y le dije, "Va, pues creo que a lo mejor puedo dejar esto". Me dijo, él fue el primero en decirme que no me tirara tan de cabeza a la piscina, sobre todo porque aún no estaba llena esa piscina, Que no te metías una y me hostia. iba a abrir la cabeza y, o sea, tampoco era tanto dinero, ¿sabes? En ese momento, en plan, a lo mejor hubiera aguantado un par o tres de meses y tendría que haber vuelto al curro si no hubiera funcionado bien. Pero yo estaba ya muy quemado, tío, de hacer algo que no me gustaba y tener... Es gracioso porque no me quemaría tanto si no hubiera estado tan cerca. Quiero decir, em, cuando sabía que no estaba funcionando la música, yo tenía un curro, que quieras o no, de dependiente, pues no era mi devoción, no estaba quemado, era como mi curro, lo entendía, me levantaba cada día y ya está. Pero en el momento en el que vi que cabía siquiera la posibilidad de que lo otro funcionara, ir al curro cada día de repente se convirtió en un infierno, tío, en un calvario. Y me hace mucha gracia como cuando ves que hay algo que puede ser, que está ahí y que no le estás dedicando el 100% de tu tiempo porque tienes que estar haciendo esta otra cosa, esa otra cosa,
de repente la odias a muerte, ¿sabes? Y me pasaba un poco eso, por eso en el momento en el que vi la oportunidad, aunque no era el momento aún, dije, me voy. Sí, también porque como la música es tan compleja, yo creo que llevabas tanto tiempo luchando por ello, de repente ver que estaba ya ahí, que lo tenías tan Literal. cerca y que aún así tenías que seguir con el curro y no podías meterte Claro, ya ahí, era como los reyes, tío. Era como ver, como ver el regalo ahí, no poder... verle el regalo ahí y decir, no, mañana por la mañana. No, tío, quiero abrirlo, ya está ahí, sé que existe. Seguramente sé lo que hay debajo, ¿sabes? En plan, dejadme abrirlo, no. Y esa noche es horrible, además. Pues un poco parecido. Fue un mes entero, además, que tuve que seguir ahí, porque si no, no me daban el finiquito o lo que fuera. Porque no podías dejarlo de un día para otro, entonces tuve que dar el aviso y tal. Quise darlo con un mes, porque me caían bien y no quería hacerles la putada. Sí. Y fue un mes horroroso para mí, porque ya estaba, Sí, que ya sabías que, o sea, ya estaba, que en estabas plan, haciendo el curro, pero sabías que eso ya tenía sí, fecha de caducidad. pero y era como, miraba para afuera de la calle con el plato de turrones o sea, se me pasaban las 8 horas realmente rápido porque mi cabeza estaba en otro sitio haciendo otro trabajo, en plan, yo estaba en mi oficina haciendo ya como movidas, ¿sabes? Pero bueno, al final llegó el momento, llegó, creo que fue marzo 2024, abril 2024 y ya está, y lo vi el momento, abrí la puerta. ¿Y cómo es ese momento de levantarte ese día y decir, vale, ya está? Em, Ahora ya solo estoy con ¿Sabes esto. qué pasa? Ahora lo pienso y si fuera día de hoy, el momento en el que me pasara eso, estaría llorando de la felicidad. Pero en ese momento estaban pasando tantas cosas, habían tantos estímulos, Sí, no te dio ni tiempo a pararte a no me dio pensarlo. tiempo a pararme. Me seguía quejando al día siguiente, ya no de ir al trabajo, me seguía quejando y me da mucha rabia, ¿eh? Pero ya me estaba quejando de lo nuevo, ¿sabes? De, ay, es que no quiero ir a esto, no quiero hacer esto, es que, joder, no quiero ensayar, no quiero tal. Yo solo quiero hacer música. ¿Tú eres tonto? Te calles la boca ahora. Estás viviendo de tu sueño. Callao. Y te callas y ya está. Sí, que te habría hecho falta que me hubiese venido el Stevie de 5 años atrás y te hubiese dicho, ¿qué haces? Literal, el de 5 años atrás y el de un año después. Es que fue un momento que dije, ahora lo pienso y digo, vaya pedazo de niñato, estás cumpliendo tu sueño. Tienes millones de reproducciones en Spotify, todo el mundo. El último mes en la turronería la gente entraba a la turronería a hacerse fotos conmigo. Y Buah, yo eso es estaba la como, hostia. qué putada ahora. Y ahora lo pienso y digo, sí señor, tío, o sea, qué divertido, o sea, qué sueño. Y nada, pues ahora lo aprecio de verdad. Qué guay. O sea que ya llega ese momento y ahí es... O sea, en ese momento es cuando te planteas ya de empezar a trabajar como en disco, porque ya has sacado 2 EPs anteriores. O sea, como para posicionarnos un poco cronológicamente, eso es... o sea, ahí sale Dónde está Steve, sale Mabel, ¿Ha salido justo... ¿Dónde está Stevie? No ha salido Mabel. Vale, Ha salido ¿Dónde está Stevie? Empieza a currar con mi discográfica, empieza a currar singles con ellos. Y pillo una dinámica muy rara que no había pillado hasta entonces, porque lo que había sacado eran singles solo. El EP ese, y ese EP lo había hecho como que yo ya tenía 6 temas, que como no sacaba música nunca, pues ya los tenía preparados y casi listos. Entonces sacarlo fue muy fácil, fue ir sacándolo poquito a poquito. Pero el momento en el que empiezo a currar con otro equipo más grande y no tener canciones en el repertorio, se convierte en una forma muy rara de trabajar a la que me acostumbré, que era a hacer un tema por mes. Rollo, en 2 semanas hago un tema, sí que es raro eso, ¿eh? sí, lo envío a mezcla, pero vamos cortitos, hay que enviarlo ya a master para enviarlo ya a distribución. Mientras se está enviando a distribución, ponte a hacer el videoclip, como todo siempre de culo. En el Sí, momento en el que terminas de hacer el videoclip y el tema aún no ha salido, le queda una semana al tema, ¿qué haces? Que no estás pensando en el segundo tema, sí, o sea, como todo ¿sabes? muy frenético. Claro, porque en ese momento no, o sea, yo no tenía, o sea, ellos me preguntaron, ¿qué tienes ahora? Y yo les dije, no tengo absolutamente nada. En plan, se lo he sacado todo, ese SP, eso es lo que tenía. Sí, supongo que también no es una manera cómoda de trabajar, porque es un poco No forzarte lo a... era. Y entonces salió el EP de Mabel haciendo esto. La idea no era que fuera un EP, eran 4 canciones simplemente que iban saliendo, que tuvieron su sentido y salieron así como en un EP. Y terminé de hacer Mabel y entonces nos sentamos con la discográfica y dijeron, a lo mejor es el momento de parar un momento y hacer un concepto y crear algo. Y vemos que sale. Y si sale un disco perfecto y si no, pues se atrasa lo que haga falta, se saca otro EP o se empieza por lo menos a sacar música así como
con tiempo, ¿sabes? O sea, pero ¿esto era una movida que tú querías hacer? O sea, desde hace tiempo que decías, No. ojalá algún día tener un disco como más conceptual y Sí, tal. obviamente cualquier artista te va a decir que quiere hacer un disco conceptual, en plan todo el mundo, ese es su proyecto, es su, Sí. como su obra magna y tal, y yo obviamente quería, no sabía cuándo iba a llegar el momento y como estaba en automático un poquito con esa forma de currar, ni lo había pensado en ese momento, entonces fue en el momento de sentarme con ellos que dije, ah, vale, pues sí, pues lo hacemos, mola. Y ahí fue ya darle vueltas y durante 4, 5, 6 meses que empezamos a tener ya la idea principal, empezaron a salir canciones, que creo que fue hasta junio no salió un tema, que fue No he nacido rico. Pero estuve hasta No he nacido rico aún currando en el disco. Y con No he nacido rico fuera, creo que aún no estaba terminado el disco. ¿Y cómo es un poco el proceso creativo? Ya cuando te planteas hacer todo esto, o sea, ya tienes Em, más tiempo, ya no tiene que ir todo como tan frenético. O sea, ¿cómo es? ¿Te sientas y, o sea, dónde te gusta escribir? ¿Cómo es un poco el proceso ese creativo? no lo encontré hasta pasados 2 meses. En O sea, plan, tuviste ahí como un yo... poco de bloqueo de ¿qué hago? Sí, o sea, tenía muchas ideas, ninguna era viable, a nadie le parecía como física, o sea, como que se podía llevar a un sitio, ¿sabes? Y al principio, pues yo qué sé, yo tengo muchas referencias en el pop y en lo cultural, tengo muchas referencias de las sitcoms y sobre todo de The Office, que es para mí es una locura, Es ¿sabes? la mejor, para mí es la mejor Claro, sitcom para mí es la mejor, que se ha bueno, hecho. junto a Cómo conocí a vuestra madre, pero porque tengo yo una movida con esa serie, Para mí es The Office primera como que me gustaba de segunda. yo lo sé, pero como en mi cabeza no puedo permitirlo, ¿sabes? Entonces como que cogí mucha referencia de The Office. No sé qué pasó entonces, que de repente el Office Core, que se llama ahora, empezó a ponerse súper de moda, el rollo de videoclips en oficinas, en los conciertos se llevaba el rollo oficina, lo estaba haciendo Carolina Durante en sus Sí, conciertos. lo hacen ahora con la gira esta, ¿no? Claro, Como que entonces tienen ahí, de hecho, tienen como un despliegue literal, es increíble, o acojonante. sea, es lo que yo quería. Entonces yo la idea la estaba planteando y de repente salió eso. Entonces ya el rollo de oficina ya no podía ser. Entonces había que llevarlo por... O lo mantenemos o lo llevamos por una vía que sea un elemento de la oficina, pero solo uno. Entonces apareció el ascensor tenía mucho sentido porque era como el ascensor era como la industria musical y era el momento en el que yo entraba dentro de esa industria musical y el momento de ascenso, ¿no? De ese artista, de subir para arriba y como durante cada planta pues vas enfrentándote un poquito a tus movidas, a tus miedos y a tus dificultades. Pues el dinero, el síndrome del impostor, el no ver a tu familia, el trabajo y obsesionarte, el tener que hacer un hit, el hecho de que ahora estás en una vida completamente diferente y tu ex ha quedado como algo del pasado que ni siquiera te reconocería a día de hoy. Sí, o sea, cosas que no te ha preparado la vida y de repente. Literal, y de repente estás en ese ascensor y no te queda otra que seguir subiendo, ¿sabes? Y verlas pasar. Qué bueno, el concepto del disco mola un huevo, la verdad. Joder, guay. Y además la portada mola un montón, como que de repente el primer tema como que está cerrado el ascensor, se va abriendo, o Sí, sea, sí. Bueno, y ahora en el vinilo como que las puertas estas se ¡buah! quitan, ¡Qué claro. guapo eso! Está muy guay. Hostia, Como no, la para verdad que que quede la portada original, que la portada sin nada realmente es como la original, sin las puertas del ascensor. Entonces como para jugar un poquito con eso, pues como que fuimos viendo también eso. Claro, sí, de hecho los dos EPs que salen justo antes del disco es como está así, ¿no? O sea, es la portada es como está así como medio Eso entreabierta. es, se va abriendo. El primero es O sea, No como Nació Rico está se como ve cerrado casi nada, en prácticamente. plan, simplemente se vislumbra un poquito que hay algo dentro, no sabes ni qué bien que es. Simplemente ves dos puertas de ascensor. Es como también para dar un poco la sensación de, bienvenidos, os voy abriendo las puertas a este mundo hasta que estéis preparados para meteros en el viaje emocional que es para mí y espero que también para vosotros. Qué guay. O sea, ¿y esto es todo tuyo? ¿Tienes como un equipo de dirección creativa y tal? Em, Hubo mucha gente involucrada, o sea, siempre creo que he estado ahí en todo. Pero Paula Rubio, por ejemplo, que empezó a hacer el primer videoclip conmigo, sí que tiró desde el principio bien las ideas de conectar todo, tanto foto como vídeo, como el disco en sí. Y fue la que creo que bajó a tierra la idea del ascensor y lo vi claro entonces, ¿sabes? Y a partir de ahí, no me acuerdo cómo se llama de apellido, pero es Jorge, me ayudó a diseñar todo esto junto a mí, tipografía y tal, y Carlos Quieto, que es el fotógrafo, que además trabaja en analógico, y yo sentía que tenía que ser analógico porque
analógico se siente orgánico y orgánico significa que es real y real significa que tiene sentido con el disco, porque el disco es como muy así. Lo veía muy claro. Y juntamos como todas estas piezas y tal. Yo en mi casa también, cada puto día en Photoshop, montando y todo el Cambiando rollo. cosas. Sí, esto que llega un Eh, momento que ya dices, vale, me voy a sentar, he cambiado demasiadas cosas. Literal. Y hasta que un día lo vimos claro. Bueno, lo vimos claro porque el día siguiente era el día de entrega. Pero sí, pero quedó muy chulo todo. Videoclips ahora con Sam Escaso también han quedado increíbles. Él ha Sí. entendido muy bien el universo, ha sabido dónde colocarme y dónde colocar cada elemento. Los visualizers también ahora que han salido han quedado tremendos y cada uno es como una parte de ese mundo. Muy guay, la verdad. Sí, además como también tiene como ese toque analógico, lo que has dicho justo antes de que hace que sea como real. Eso es, sí. O sea, de hecho yo en las preguntas tenía literalmente puesto letras reales. En plan como... Y también como que mola mucho eso porque te abres un montón en el disco, o sea, como que cuentas, o sea, cuentas movidas, no tienes como ningún... No hay tabú. Este... No, pero porque... em, no es que nunca lo haya tenido, sino que cuando saqué terapia y mi intención no era que lo escuchara la gente y lo acabó escuchando la gente, no hubo ningún tipo de repercusión a exponerme. Es más, fue todo casi, diría yo que completamente positivo. La gente me devolvía un poquito lo que yo le había dado, contándome un poco su vida o su historia y diciéndome que yo le había servido de algo, o escuchar esa canción le había servido de algo, ¿sabes? Lo cual hizo, o sea, abrió algo en mí a, uno, esto funciona, y dos, em, me causa muy buena sensación poder conectar con mi Claro, público de es que esta eso es de lo forma. más bonito de la música, que escuches algo y te puedas sentir como algo identificado porque te sientes que estás dentro de esa movida. Totalmente. Y entonces como esas dos cosas hicieron clic en mi cabeza y de repente la vergüenza se me fue. Se me fue todo y dije, joder, sí, pues voy a seguir explicando mi vida, lo bueno, lo malo que me ha pasado y lo malo que he hecho yo también, porque no somos No perfectos. todos hacemos cosas malas. Estoy cansado de enseñar, de que enseñemos todo el mundo siempre la cara buena. Obviamente no es así siempre. No me importa enseñaros que yo tampoco he sido el Raúl que creo que hoy soy, sino que hace 2 años pues era un capullete. Era un chaval, no tenía ni puta idea de qué hacía. Pues he mentido, he hecho daño sin quererlo, he sido egoísta, ¿sabes? Sí, no, si es que es lo normal. O sea, lo importante es que aprendas de ello y tirar para adelante. Literal. Y admitirlo sobre todo. Y ya está. Qué guay. No, o sea, el disco es precioso, la verdad. Qué guay, me alegro O muchísimo, sea, tío. me ha Y que te haya encantado. molado. Vale, pues seguimos un poco. Ya justo ya como que terminas el disco, lo tienes ya como todo cerrado. Por lo que comentabas, está como hasta el último día, estáis ahí cerrando cosas, todo Sí, o muy. sea, que es una dinámica a la que me he acostumbrado, pero al principio me daba un poco de ansiedad. Ahora, o una de dos, o vivo con la ansiedad en plan guay, en plan, ¿qué pasa? O no me la da, no estoy seguro ya. Entonces sí, tanto lo que es el vinilo como lo que son las canciones. Hay una canción que sale cuando ya íbamos a entregar el disco, que es la última, que es No te olvides de mí. El disco iba a salir sin esa canción, era en plan, vale, pues ya está. A 2 semanas antes de entregar a distribución o lo que fuera, o a enviar a vinilos, decidimos meter esa casi como... No, pero es que me gusta mucho, como capricho mío, ¿sabes? Bueno, también funcionamos un poquito así los artistas de... Por eso lo siento mucho para las majors y las empresas que nos llevan y todo el rollo, porque de repente tienen que trabajar con alguien que es muy caprichoso en estas cosas. Y hay un momento en el que ya está, se acaba el tiempo, queremos que salga ese día, así que no queda de otra que sacarlo. Entonces vamos haciendo checks y de repente veo que ya está, que los checks están hechos y que ya se puede y ya es real. Es que está increíble porque está todo súper cuidado. O sea, incluso hasta la fiesta que tuvimos la suerte y la oportunidad de ir, incluso haces como un concepto diferente ahí. O sea, que al final a mí me gusta ir a este tipo de cosas, pero siempre como tiene que ese toque de, vale, que mola que alguien haga algo diferente y que no sea siempre la misma Exacto. movida. O sea, hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Entonces, en el momento del evento es aprovechar muchas de esas cosas. Al principio, la portada queríamos que fuera, en vez de un ascensor, que fuera como un marco como con el rollo del empleado del mes, ¿sabes? Buah, ese también está muy guapo, la verdad. Claro, entonces dijimos, vale, ese rollo oficina, ¿qué cogemos de la oficina? ¿Qué nos gusta? El ascensor, vale, ¿qué más? Lo del empleado del mes. Hay una foto que tenemos en nuestro dossier. Hay una foto que es muy recurrente y durante todas las conversaciones con el equipo ha sido muy recurrente,
que es una foto de Bob Esponja con una pared enorme llena de él como empleado del mes, ¿sabes? Ah, sí, sí. Esa, Sí. pues como que siempre aparecía como mood board esa foto. A partir de esa foto ya curramos en otras cosas, pero eso siempre estaba ahí, ¿sabes? Como el único ser sin talento, el empleado del mes, como es muy irónico todo. También queríamos jugar mucho con la ironía. Después en los videoclips nos dimos cuenta, lo intentamos y no funcionó, y nos dimos cuenta de que justo en lo que era el vídeo no podíamos ahí jugar con la ironía, o no estábamos siendo capaces, o no llegamos al punto de poder hacerlo, ¿sabes? Pero me hubiera encantado, porque también Joji es una gran referencia para mí, Sí. y él juega muchísimo con eso también. O sea, los videoclips son un puto cachondeo la mayor parte de veces, y la canción es destructiva. Sí, no, total. Sí, juega con ese contraste. Literal. Entonces, bueno, también porque viene de su mundo youtuber y tal. Entonces nosotros queríamos jugar un poco con eso, nos dimos cuenta de que en el vídeo no funcionaba y dijimos, ¿dónde sí funciona? Pues en redes, en eventos, en cosas así, pues a lo mejor funciona más llevar todo lo cómico ahí. Y lo hicimos así y yo estoy muy satisfecho con Estuvo el genial, evento. Fue estuvo muy genial. divertido, la verdad, yo me reí mucho. Estuvo muy guay, además lo de las corbatas, o sea que por eso la llevo hoy, no, no es Claro, porque claro, hoy no, eso aquí imaginaba, nada. imaginaba. También eso, como quería verlo, yo quería ser espectador un poco de mi propia movida, ¿sabes? En plan, que me han dado libre albedrío. Quiero ver qué he montado, ¿sabes? Que No, y moló porque además la peña se lo tomó en serio. O sea, se lo tomó en serio, ¿eh? O yo iba sea, con la corbata diciendo, a ver si voy a llegar y no va a haber absolutamente nadie con la puta corbata. literal, no, yo me sorprendí, en plan, me enseñó mi manager como la cola y en la cola se veía toda la peña con la corbata. Y quien no tuviera corbata, yo me había comprado en el rastro como 50 corbatas a €1 cada una. Para repartir. Para ir repartiéndolas. Tú no tienes corbata, no te preocupes, ahora vengo. También eso, yo no quería estar en el backstage hasta el momento de cantar o que fuera una entrevista de, ay, ¿cómo te sientes? Porque no sé qué. Para eso ya está, hacer entrevistas y estas cosas, ¿sabes? En plan, yo en ese momento lo que quería era pasármelo bien con mi gente, era el día del release party y yo quería que la gente se riera y que la gente o no le dolieran los pies o no se diera cuenta de que llevaba una hora de pie. Y hacerlo todo rapidito, si cantamos, Sí, cantamos un par de dinámico. canciones. El disco lo vais a poder escuchar en 3 horas, ¿sabes? No quería poner 12 canciones en cada canción, una entrevista, un momento de ¿y esta canción qué significa? Bueno, pues esto me pasó de pequeño y la gente como Literal, ¿eh? literal. Y no sé, y monté ahí pues un modorrio, tío. Estuvo muy guapo, la Estuvo muy verdad. divertido. Además con los premios y todo el rollo estuvo muy guay. También viene eso de los dandies de Office. Hostia, sí, sí. Claro. Buah, esos son de los mejores capítulos esos. De los mejores capítulos, súper incómodo. Yo tenía la intención de que fuera muy incómodo. Uno de los presentadores no había presentado en su vida. Tenía que ser incómodo por cojones. Y ya está, tío, sí, fue muy guay. Sí, sí, es que al final una de las cosas que más graciosas hace de Office es eso, como todo el rato. La crearte. incomodidad, sí. Bueno, pues estamos ya acabando. guay. Quiero que nos cuentes un poco de promo, fechas que vienen ahora, movidas nuevas. Pues bueno, lo primero, podéis pillar el vinilo desde steviejones.com, ¿vale? Lo tenéis ahí disponible. Está chulísimo, tiene como muchos detalles. Esto se puede quitar, se ve la portada entera. ¿Tiene los tracks detrás o qué es lo de Tiene las los tracks bandas? detrás, eso es. Solo en esto. Que también era algo que me hacía mucha ilusión, que era mi idea. O sea, yo he empezado a coleccionar vinilos hace como un año y me da mucha rabia que tengan el código de barras y el número de SM28 y estas Sí, movidas. como que le quita... Le quita, se vuelve muy corporativo, se vuelve muy producto, ¿sabes? Entonces como que de repente dije, claro, si yo lo pongo en la faja esta japonesa, después te queda el vinilo completamente limpito, ¿sabes? Bueno, que tenéis el vinilo para comprar. Próximamente en abril, no sé muy bien las fechas, creo que es 10 de abril y el otro 18 de abril. A ver, Suena por ahí, o te lo digo 16. si quieres. 10 de abril Madrid, 16 Barcelona. 10 de abril Madrid, en la sala Changó. 16 de abril Barcelona. Las entradas vuelan, os lo prometo. Espero. Ahí las tenéis, por favor, venid. Más fechas próximamente, seguramente, si vemos que va bien. Vale, perfecto. Pues te voy a hacer ya de las últimas preguntas, que es, bueno, espero que hayas pasado un buen rato. Yo, la verdad que me ha gustado mucho, me lo he pasado Me lo he genial. pasado súper bien. No sé cuánto llevamos. Pues llevaremos una hora más o menos. Pues se me han pasado como 3 minutos. Y te quería preguntar que me recomendases a alguien para traer. O sea, estamos, de hecho, no hace falta incluso ni que sea alguien que haga música, o sea, cualquier movida relacionada con la música. Pero también nos mola como mucho, estamos empezando a traer como a perfiles que quizás están como más detrás, pero que tienen movidas que contar súper interesantes.
Vale, pues o sea, os voy a recomendar a dos artistas que además son como un poquito de mi equipo y tal, que son los dos mis guitarristas. Uno es mi productor, que es Gerard, que tiene una historia súper interesante porque ahora está produciendo sobre todo, pero viene de algo muy chulo que es el reality show, el OT. Hostia. Sí, entonces es como muy interesante ver su punto de vista. Y a otro es a Paul Aznar o Polaz en Spotify ahora y tal, que se acaba de hacer su proyecto de artista y viene de otra situación súper diferente, de ser más músico que cantante. Y es un proyectazo además, es muy chulo todo lo que hace. Pues genial, pues nos lo apuntamos por ahí. Perfecto. A lo mejor ya te pido en plan de, diles ahí algo. Hombre, seguro que les cunde. Pues nada, tío, de verdad que ha sido un placer tenerte por aquí Genial. y mil gracias. Nada, a vosotros. Bienvenidos todos a la nueva movida donde los músicos revelan su vida con risas.